Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y estoy muy contento porque estamos en la época más bonita del año, por lo menos para mí, y vamos a platicar precisamente de eso, de la Navidad. Y por eso me acompaña hoy mi querido amigo Joel García Almaguer. Qué gusto tenerte acá. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento y bien dices, yo también estoy de acuerdo contigo. Es la mejor época del año y creo que para muchos también. Te voy a decir por qué. Yo creo que la necesidad del espíritu navideño se ve casi todo el año. El primer semestre de cada año siempre es la preparación a lo que viene. Y si tú no te has dado cuenta, hay algunos canales que destinan junio o julio, todo el mes, a poner películas navideñas. ¿Por qué será? Porque nos urge tener este espíritu navideño. Entonces yo creo que es de las grandes festividades esperadas, al menos en el mundo occidental, ¿no? Que es donde estamos nosotros viviendo. Y vamos a platicar precisamente de la Navidad, particularmente de las artes en Navidad, la música, la literatura navideña, que entendamos a la Navidad como un relato que trae ciertos valores, que trae ciertas ideas y que éstas se transmiten a través de, sobre todo, las artes, la música, la literatura, ya después también el cine, la televisión y demás, pero sobre todo estas dos. Pero antes de cualquier cosa, Joel, la Navidad celebra, entre otras cosas, el nacimiento de Jesús, de Jesucristo. Este nacimiento se dio hace poco más de 2000 años, o por ahí. Ajá. Pero la Navidad no se celebra desde hace 2000 años. No, por supuesto que no. Claro que podríamos escarbar dentro de la historia, ¿no? Muchos chismes alrededor del nacimiento de Jesús, que si ocurrió un 25 porque en aquellas fechas son las fiestas saturnales, que si Mitra también nace un 25 según los datos actuales de diciembre, en fin, cosas que a lo mejor no vienen mucho a cuento, pero durante muchos siglos la tradición cristiana sí que conmemora el nacimiento porque es parte importante de la venida del Salvador cristiano al mundo, pero lo que realmente importaba para los católicos y cristianos de la época es el sacrificio, es decir, la crucifixión. La Semana Santa sí que se celebra desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo cada año, tú sabes, según los ciclos lunares, cae la Semana Santa, por eso nunca es la misma fecha, ¿no? Porque se determina con las fases lunares. Esto sí es muy importante, porque incluso en los evangelios, el apóstol Pablo, si no mal no recuerdo, dice que si Jesús no se hubiera sacrificado, de nada hubiera servido que hubiera venido a la tierra, porque a eso vino. A eso vino, exactamente. Entonces la Navidad sí es parte importante porque es la llegada, pero no es el punto culminante de esta manifestación corpórea de la divinidad. Sin embargo, a partir del siglo XVI más o menos, que empieza a desarrollarse la literatura, la edición de libros, un poquito de manera más masificada, aunque no mucha. Recordemos que en aquella época no muchos leían. Los que leían eran personas muy doctas, de la nobleza, de la aristocracia, de tal manera que podían hacerse de libros que muchas veces también eran muy caros hacer. Claro. La gente de a pie, como dicen, no leía comúnmente. Tenemos, por ejemplo, en los Países Bajos la familia Elsevier, que hacía pequeños panfletos, ¿no? Donde se contaban historias, chuscas, etcétera, como de chismes. Pero a partir de esa época empiezan a haber algunos destellos de literatura navideña, pero no es sino hasta 1843, fíjate nada más, 1843, que un cuento de Navidad de Charles Dickens sale a la luz en una edición bellísima de piel, con cantos de oro, padrísima, que ojalá tuviera una oportunidad de tener libros de esa cualidad en sus bibliotecas, ¿no? Así atesorados, ¿no? Sale a la luz y hace un boom espectacular dentro del momento. Exactamente, pero no nada más en ventas. En la época victoriana, que hubo un auge de crecimiento social muy importante, también un desbalance social sin precedentes, la gente se volvió loca con esta obra porque empezamos a desplazar el asunto de la natividad como religioso a enfocarse en los valores de bondad. Y eso es para todas las religiones, ¿estás de acuerdo? O creas o no creas, ser bueno es algo bueno, ¿no? Entonces,
todos estos temas de la bondad, de ser bueno con el otro, de portarse bien, La solidaridad, etcétera. el entregarse al otro, el dar el tiempo, el ser generoso. Exacto, ahí se ve Los valores de la retratado. Navidad, pues. Exacto, los valores de la Navidad los marca muy bien Charles Dickens en esta obra y permea en la sociedad. Más allá del gusto por la lectura, empieza entonces la gente a decir, órale, es una obra importante para estas festividades que, dicho sea de paso, aquel mítico árbol que dicen que viene de los antiguos egipcios que adornaban o celtas que adornaban los árboles con muéganos y que tanta cosa, y que de ahí viene el arbolito de Navidad, vengo a desmentirte esto. Mentira. Sí, no, porque Victoria y su esposo eran fanáticos de muchas cosas y entre ellos un día dijeron, vamos a adornar un pino. Y a partir de eso, en la época victoriana de Charles Dickens, se conjunta esta tradición de poner un árbol, un pino adornado en las festividades navideñas mientras se leía Charles Dickens. O sea, ¿qué más navideño que eso? Dime tú. ¿No? Ahora, un cuento de Navidad de Dickens es conocida coloquialmente también como la de los fantasmas de Scrooge. Sí, ajá. Navidad pasada, Navidad presente, Navidad futura. Así es. De este viejo avaro que viaja con un fantasma que lo va llevando a estas Navidades y se representan estos valores. Exactamente, de eso trata la obra y en su época, a los que nos están escuchando y viendo, les causará quizás mucha gracia. En su época, Charles Dickens no vivía nada bien, ¿eh? En 1843 él estaba atravesando por muchas penurias, tuvo que trabajar de lo que se atravesara para poder vivir, de tal manera que tiene mucho contacto con los niveles socioeconómicos bajos. Ajá. Tú recuerdas muy bien que en la época victoriana había niños trabajando, mujeres trabajando y se les pagaba una miseria, incluso más miserable de lo que ganaban los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, la desigualdad social era muy grande y Dickens tuvo oportunidad de convivir con ellos y dijo, ¿por qué no escribir una obra que ensalce los valores de la fraternidad? Pero cuando saca su libro y lo vende en lo que sería hoy a lo mejor unos 250 libras, la gente decía, ¿cómo? O sea, me estás hablando de, ¿no? De ser bueno y que los ricos son malos y que pero que solo, el amor al dinero. Solo los ricos te pueden leer. Exacto, y solo los ricos pueden comprarte un libro de 220 libras, ¿no? Entonces, serían como 5,000, 6,000 pesos. pesos, una cosa así, imagínate, ¿no? Leer antes era muy caro. Ajá. Afortunadamente hoy es muy barato y muy accesible, así que... En comparación con... Sí, por supuesto, por supuesto. Ajá. Así es. Y eso en el aspecto de la literatura es fantástico porque hubo un desarrollo de historias increíbles a partir de ahí. Por otro lado, Hoffman, un gran cuentista, escribe una obra que se va a basar después Alejandro Dumas, padre, para escribir una historia. Bueno, quién sabe si le escribió, porque Alejandro Dumas escribía tanto que requería de ayuda. Eran tantas las historias. Como el ChatGPT de su momento, asistentes que te permitían, esta es la historia, este es más o menos el tratamiento, trabájala y luego yo la corrijo. Exactamente, porque Alejandro Dumas vivió muy bien, ganó 10 millones, se gastó 20 y murió como un niño feliz, dice Arturo Pérez Reverte en el Club de Dumas. Y sí, efectivamente, Dumas escribe también una historia de Navidad basado en Hoffman, que es El cuento del cascanueces. Ajá. Posteriormente, para 1891, el director del Teatro Mariinsky en Rusia lee este cuento y dice, tengo que hacer un ballet con esta historia del cascanueces. O sea, lo que me estás diciendo es que el cascanueces, antes de ser música, antes de ser ballet, fue letra. Digamos. Exactamente. O sea, fue un cuento. Fue un cuento. Y Tchaikovsky era el más grande compositor de su época. Ya para aquella época, hacia la época de los 90s, finales del siglo XIX, ajá, vivía muy bien. Se cotizaba alto, todo. Entonces el Teatro Mariinsky le dice, ¿por qué no haces una obra basado en este cuento del cascanueces que trata la Navidad, etcétera? Y el director del teatro, yo creo que también veo oportunidad de negocio porque dijo, este cuento de Dumas nos va a ayudar muy bien, lo voy a reescribir, ¿no?
para que mi nombre aparezca, ¿no? Como libretista. Y Tchaikovsky escribe el ballet. Fíjate, y todo eso en el siglo XIX. En el 43, Dickens con un cuento de Navidad, y en el 92, el Cascanueces. ¿En qué país del mundo, en qué ciudad del mundo, en qué pueblito del mundo que tenga una compañía de ballet que ame el ballet como danza, no se prepara el Cascanueces cada año? Sí. O sea, Cascanueces se empieza a preparar desde agosto en todas las escuelas. No, y estoy pensando incluso aquí en Saltillo, donde grabamos este podcast, incluso la escuela del municipio, la escuela del estado, por decirlo de manera muy abierta, digamos, los dos montan, no sé si este año, pero durante muchos años hay 2 cascanueces. Sí. O sea, tanto la institución municipal como la institución estatal monta el cascanueces. Y si hay una escuela privada particular que va a presentar una obra en ese momento, hacen su adaptación del Cascanueces. Así es. Está constantemente presentándose en todos los teatros del mundo al día de hoy, 2024. Así es. Año con año es la obra por excelencia. Normalmente las compañías de danza van a enfocarse en el primer semestre del año en El Lago de los Cisnes, en algún repertorio dancístico de estas cualidades, pero el segundo semestre sí o sí presentan el Cascanueces. ¿Hay alguna otra obra que pueda estar cerca en cuanto a popularidad? Ni en lo mínimo. Nada. No, de ahí sigue Noche de Paz, Ajá. ¿no? Que es de Franz Gruber, que fue un clérigo en el siglo XIX también, y escribe esta obra fantástica que es Stille Nacht, ¿no? Noche de Paz, que conocemos como Noche de Paz, y de ahí en fuera, según qué región, hay cantos navideños, ¿no? ¿Es una buena traducción, Noche de Paz, o la traducción? Pues no sé exactamente. Ok, bueno. Pero yo creo que no está muy acercada, según el título original. No sé los traductores, pero ya sabes, traductor, traductor, ¿no? Entonces, según estaba la traducción, ¿no? Siglo XIX, 1800, ¿no? Antes, ¿cómo se contaba la Navidad? ¿O había Navidad? ¿Se celebraba? ¿O qué pasaba, pues? O sea, sin Dickens, sin Tchaikovsky, ¿qué Navidad había? ¿O no existía? ¿O fíjate, vamos a agregar aquí un punto muy interesante a esta pregunta que tú has hecho. El capitalismo es, digamos, el motor, ¿no? Que con el que se mueve la Navidad. Aceptémoslo, sí o no, sucede. O sea, el chiste es comprar para regalar, ¿no? Sí. Y mostrar tu afecto regalando algo que compraste. Materializando en un regalo el afecto. Exacto, exactamente. Entonces, se me fue la pregunta. Bueno, ibas como por el tema del capitalismo, que si antes de Tchaikovsky, antes de Dickens había Navidad, no si ibas hacia... Exactamente, Santa entonces Claus, a lo que vamos a eso. Papá Noel, las celebridades tenían como saborcito de que estamos haciendo algo medio pagano, medio comercial, y dado que antes eran, digamos, motivos o celebraciones, conmemoraciones religiosas, los religiosos no son muy, aunque parezca lo contrario, no son muy dados a estar viendo lo del dinero simplemente porque sí. Y las festividades navideñas se desarrollan en Inglaterra y Estados Unidos. Y en esta región, en Inglaterra, que después van a emigrar a los Estados Unidos, se desarrolla una facción del cristianismo que son los puritanos. Y los puritanos, como el nombre lo dice, eran súper estrictos, súper ortodoxos, pobres en el mayor de los sentidos, de tal manera que las celebridades navideñas chocaban con esto. No les Cualquier gustaba. Cosa que sonara pagano estaba fuera. Exactamente. Quizás a los que sí les latía un poco más hacer este tipo de celebraciones eran a los anglicanos, que recordemos que cuando Enrique VIII quiso volverse a casar y no lo dejó la Iglesia Católica, dijo, bueno, entonces me voy a cambiar de religión, y él forma su propia religión, que es la Iglesia Anglicana. Pero muchos no quisieron pertenecer ahí y se divide en los puritanos, ¿no? Que se separan, ¿no? de toda esta facción. Y entonces hay muchos choques de ideologías entre los que quieren celebrar y los que no. Y en medio de ellos, los calvinistas y protestantes como capitalistas. Yo sé que a lo mejor actualmente el capitalismo se ve como algo
Universalmente positivo. Sí, universalmente positivo, que no tiene nada de religioso, etcétera, pero el capitalismo inicia entre el siglo XVI y XVII con los comerciantes en Venecia, en Florencia, con el final del Renacimiento, pero tiene una explosión en los Países Bajos que eran protestantes. Y el calvinismo, uno de sus principios es el trabajo duro y el ahorro. De tal manera que para pensadores sociólogos como Max Weber, el capitalismo tiene los orígenes en el protestantismo. No nos sería raro pensar que por eso entonces países protestantes tan importantes como Inglaterra o Estados Unidos tienen esta fortaleza en este sentido. Son potencias mundiales económicamente hablando. Exactamente. Y viene de ahí. Entonces las celebridades tienen un factor sí, muy capitalista, muy de todo esto, de tal manera que antes no se celebraba tanto. Claro que durante la época de Sor Juana Inés y Calderón y todo esto, hay autos sacramentales, es decir, obras de teatro que se hacían con fines educativos, en los que se mostraban ciertos valores de la Navidad, se contaba la historia del nacimiento de Jesús, etcétera, que tienen un valor muy, muy interesante. Que serían como los precursores de la pastorela. Sí, exactamente, tú lo has dicho, épocas de la pastorela, hoy ya lo hacen otro tipo de personas. Con otros fines. Efectivamente, pero básicamente nacen de allí, de los autos sacramentales. A partir de ahí, antes hay muy poquitos casos que ahorita no me vienen a la mente, pero estamos hablando del siglo XVI aproximadamente, cuentos por ahí esporádicos que se contaban de cierta manera, ¿no? Pero pues no vamos a llegar sino a partir de este siglo XIX y luego la Navidad en las montañas de Altamirano, hay un cuento de Rubén Darío y entre otros, ¿no? Pero los mayores cuentos son ingleses. Y del siglo XIX. Ahora, en el 20, llega 1900, llega Coca-Cola, llega Santa Claus, y es donde explota a nivel mundial la narrativa de la Navidad. Sí. O el relato de la Navidad. Sí, exactamente. Ya hoy no podemos pensar un osito blanco en Navidad, ¿no? Sin pensar precisamente en la Navidad. Y en la blanca Navidad, ¿no? Porque luego, platicando con amigos sudamericanos, de Brasil particularmente, me dicen, es que para mí era súper raro ver Mi Pobre Angelito y que estaba nevando y acá Navidad es un calor de la fregada, ¿no? Sí, claro, Argentina y todas esas zonas lo celebran. Es muy curioso porque incluso haciendo investigaciones, pues no sé, cronológicas muy sesudas, se ha llegado a la conclusión que quizás la Navidad o el nacimiento de Jesús habrá sido por ahí de los 20 y tantos de marzo, no en diciembre, ¿no? Pero una de las directrices que se dieron cuando los grandes conquistadores en las épocas de Magno y todos ellos, para atrás, ¿no? Constantino, los que quieras, todos ellos, de conquistar nuevos pueblos era adoptar las festividades propias de cada país para que no fuera extraño el cambio cultural que iban a tener las personas conquistadas. Pasó en América, ¿no? Los templos construidos sobre ruinas, ¿no? Entonces, hay muchos factores muy interesantes alrededor de la Navidad que hoy incluso siguen causando mucha fascinación. Para mí lo interesante es que la Navidad se ha secularizado, pero no ha perdido cierto espíritu de nobleza. Y creo que a partir de ahí podemos tener como algo en común y decir, bueno, sí, tú pones un nacimiento, pero yo pongo un arbolito con Santa Clauses, pero los dos tienen una finalidad común. Eso es muy interesante. Pero el nacimiento está nevado, pero el arbolito tiene una cruz, sí, pero... Y sí, empieza... Es un sincretismo. Sí, el sincretismo ideológico, ¿no? Así es. Cualquier religioso, ideológico, vamos. Claro, eso lo vemos aquí, ¿no? Yo no sé si hay un Vishnu ahí o una Shiva, ¿no? Que con esferitas en los brazos. Yo lo dudo, ¿verdad? Yo creo que no. Y hablando de la parte musical, hay un apego a la música religiosa por parte de muchos autores. Johann Sebastian Bach tiene un oratorio de Navidad. Pero fíjate, no es de la parte católica, sino de la parte protestante. Él era luterano.
Okay. De tal manera que se enmarca en este contexto, ¿no? De lo que hablábamos hace un momento. Y ya para el siglo XX hay música muy interesante. Benjamin Britten fue un gran compositor, muy intelectual y todo esto. Y en uno de los viajes que hizo hacia América, cuando estaba ahí en un barquito, bueno, un barcón, atravesando el Atlántico, compone A Christmas Carol, que es una serie de obra orquestal y vocal, coral, muy bella. Muy bella. Hay música de Benjamin Britten que a lo mejor nos podría parecer un poco inaccesible, difícil, pero esta obra, A Christmas Carol, es una belleza realmente. Y un clásico, ¿no? Sí, sí. Las orquestas en el mundo suelen tocar esta obra. A mí en lo personal, y ya que estamos aquí aprovechando, a mí hay un compositor no muy conocido, es Zbigniew Preisner, es polaco. Hay una película que se llama El Árbol de la Vida. Ajá. Me parece que sale... ¿Es la de Brad Pitt? Ajá. Sí. Bueno, el compositor de la música de esa película se llama Zbigniew Preisner. Ajá. Y tiene una serie de villancicos navideños fantásticos. Si tienen oportunidad, Moje, M-O-J-E, Colendi, con K e Y, o Coledi, no sé el idioma, pero Moje Coledi, y son una serie de villancicos maravillosos, porque tiene un aspecto que hoy en día es muy apreciado, que es la cualidad de la nostalgia. Ajá. ¿Sí? O sea, tú vete al centro y escuchas Navidad en reggaetón y no te da este espíritu, no, de decir, qué bonito. No, incluso se siente grotesco, ¿no? El Santa Claus haciendo twerking, no sé. Sí, no, es que es cierto. Y además en estas épocas, más allá de la Navidad, o al margen de la Navidad, la nostalgia vende mucho. En el diseño, más o menos en algunas cosas en la música, pero sí, digamos, ese volver a los 80s, volver a los 90s es muy, muy vendible. Y aunque no seamos de aquel país de Preisner, sin duda, yo te lo firmo, te lo apuesto, y si no, vamos a ver qué apostamos. Se siente una nostalgia. Sí. El texto, aunque no lo conocemos, la musicalización es tan bella, tan bien lograda, que no corresponde como a nuestra época. Sí tiene, por supuesto, es música contemporánea, pero parece hecha antes. Es una belleza, búsquenla. De pronto aparece y desaparece en las redes porque son, de hecho, grabaciones que a veces no están totalmente todavía bien hechas. Uh-huh. Me refiero como a una casa productora. Una disquera. Una disquera, exactamente. La última vez que la escuché, la tuve que bajar en una playlist de YouTube. Uh-huh. O sea, no estaba ni en Spotify, no sé ahorita. Uh-huh. Pero es una belleza, una belleza. Yo cada año la pongo y la pongo y la pongo. Y se ha vuelto una tradición, ¿no? Otro de los productos culturales ya más contemporáneos tiene que ver con el cine. Ajá. Y cómo se ha contado la Navidad en el cine. Y, hablando de los países occidentales y de las potencias mundiales y de lo que consumimos en México, se me viene a la mente Santa Cláusula, las N,000 películas de Los Fantasmas de Scrooge, uh-huh. Y las adaptaciones que uno se puede imaginar, porque me acuerdo uno de alguna mexicana por ahí que era como telenovela, una cosa así. En fin, uh-huh. Pero también las películas de Hallmark. Y el otro día vi un meme que decía algo así como: ya llegó la época de las películas, y ponen los pósters de las películas, todas son iguales prácticamente, los mismos sí. colores, la misma composición del póster y demás, de la chica exitosa de la gran ciudad que va a su pueblo porque cualquier situación y se enamora o recuerda el amor que tuvo con el chavo que ahorita es se dedica al campo. O se dedica son todas las películas de Hallmark, ¿no? De la época. Y se casan, ¿no? Pero volvemos al punto. ¿De qué trata eso? Los valores de la familia, de la unión, de la bondad, de la generosidad, de la solidaridad, de esos valores que entendemos casi universalmente como positivos y que forman parte de esta narrativa, de este relato navideño. Sí. Y creo que atienden a un mercado que quizás cada vez es más difícil que pueda acceder a contenido de esa especie. No estoy hablando de la calidad
sino de la cualidad de esas películas que tienen que ver mucho con esto, ¿no? La familia, o sea, son familias tradicionales. Sí. No estamos hablando de películas que vayan a promover una agenda política o ideológica como actualmente más progresista, etcétera. No, son totalmente de falda a los tobillos y todo lo que quieras, ¿no? Sí. Pero es muy interesante que traten estos temas, pero no es nuevo. En el 46, James Stewart, ¿te acuerdas de esta película de La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock? De un señor que empieza a ver cosas donde no, y al final sí era. Protagoniza una película que se llama It's a Wonderful Life, de Franz Capra, y es básicamente la historia de un hombre que empieza a tener mucho dinero y empieza a ayudar a los suyos, pero después lo pierde todo, y etcétera. Es un viaje de aprendizaje porque viaja a través del tiempo para observar todas estas situaciones. Y es una película de Navidad maravillosa. Si tienes oportunidad de verla, es bellísima. Tiene todos estos valores, pero desde un contexto, estamos hablando del 46, es una película en blanco y negro que tiene unas grandes actuaciones por parte de James Stewart, fantástica, y que es un clásico de clásicos. Y no, por supuesto no podemos olvidar Home Alone, ¿no? Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Sobre todo la 1 y la 2, ¿no? Luego ya... No, bueno, ya ahorita yo no sé si es como Rápido y Furioso, que hay Mi pobre angelito 16 o algo así. No, las primeras, ¿no? Las primeras. Afortunadamente tenemos ese tipo de películas y otras tantas, yo no sé si se han vuelto parte del canon de la época, pero... muchas veces el 25 de diciembre en Canal 5 se ponía Titanic. O sea, y se volvió un clásico sin hablar del tema, ¿no? Sí. Es muy curioso. Ni está en la época. Ni está en la época. Nada. O sea, o mejor dicho, ni está en las fechas, pues. Exactamente. O sea, no sucede Navidad, no hay una Navidad. Sí. A mí lo que me parece de las películas de Hallmark es que son tan acartonadas que viste una y ya viste todas. Pero fíjate que sucede... Toca a un aspecto muy infantil. Tú acuérdate de niño o ve a los niños que todas las noches quieren que le encuentren el mismo cuento o todos los días ven la misma película, etcétera. Y estamos reiterativamente hablando sobre el tema. Humberto Eco lo define como narrativas cerradas, ¿no? Que son historias que ya tienen un formato, pero tú no quieres saber el qué, sino el cómo. Por eso nos gustan mucho, en general, las películas de James Bond, dice él, ¿no? Porque es lo mismo, es una chica, es un caso, es un malote, ¿no? Etcétera, pero tú quieres saber cómo los soluciona, y las películas de Hallmark tienen esa narrativa cerrada, ¿no? No te van a sacar del contexto. No hay incertidumbre, sabes a dónde vas, y es muy placentero porque no pretendes caos, pretendes tranquilidad, que es otro de los valores o si llamarlo como valor, pero otra de las características de la Navidad, una cuestión como apacible, claro. No hay caos, o no debería haber, por lo menos en los relatos. Y entonces, claro, no lo había visto desde ahí, pero tiene mucho sentido. Entonces, no eres un niño que quieres la misma película una y otra vez, pero en cuanto a formato, te doy lo mismo, con otros actores, en otra ciudad. Exacto. Con otra variable distinta. A menos que llegue un día, no sé, Lars von Trier o Gaspar Noé a hacer una película de Navidad, ahí sí nos sacarían de nuestras casillas, ¿no? Pero hay también terror navideño, ¿no? Está Krampus. Black Christmas hay una, Krampus sí. Es como un duende, ¿no? Algo así. La verdad es que como desconozco mucho el mundo del terror, pero tengo entendido que hay también como hay Black Christmas es una película clásica también, muy interesante. Pero más de eso no recuerdo. Una de las películas que no toca el tema, pero sí está dentro del contexto, que es una maravilla, es la película de Roman Polanski, El bebé de Rosemary. Ahí está Navidad y hay por ahí una musiquita que asemeja un poco a la música navideña y trata el nacimiento, ¿no? En este caso, de la bestia, demonio, ¿no? Del demonio, y está en este contexto de la Navidad. De hecho, ella está en la Quinta Avenida, en una de las escenas, viendo los escaparates mientras su hijo está ahí, ella muy inocente, ¿no? Esta es una película, si no bien navideña, dentro de ese contexto, en cierta parte de la película, que para mí en lo personal también se ha vuelto un clásico de la época, ¿no? De la temporada.
otro clásico de la temporada también es El Grinch. El Grinch. Qué espantosa película, ¿eh? Yo aquí dejo de hablar. Pero está ahí, es de las más vistas. Sí, claro, claro, sí. Pues. Y tiene que ver otra vez con la narrativa de la Navidad te puede cambiar. Uh-huh. El ambiente navideño cambia a las personas. El pueblo se une con el enemigo incluso y lo hace cambiar. Sí, pero ¿sabes cuál es mi problema con esa película? Es que no todos los malos tienen un origen de, es que era bueno, pero algo le pasó que se hizo malo. No, lo fantástico de los villanos es que sean porque sí, que sean villanos porque quieren. Por eso películas como El Joker, que son muy bien realizadas, la primera, ¿no? Folie à Deux, no hablemos de ella, pero están muy bien contadas, pero dices, no, yo quiero que el Joker sea malo porque quiere ser malo, no porque lo trataron mal de chiquito. Sí, ¿no? y hay como una especie, digamos, estamos yendo del tema, pero no importa, hay como una especie de justificación de la maldad. Y no sé qué tanto me gusta eso. ¿Sí? Es como, o sea, sí, es malo, pero ve lo que vivió, se empatiza con él. Yo no sé si eso es positivo o no, digo, habrá que profundizar. En esta época navideña tienes que amar a tu enemigo, ¿ok? Así que, dejemos como enseñanza que el malo, aunque sea malo por las buenas o por las malas, pues en realidad tiene cabida dentro de este universo de paz y de armonía, etcétera, ¿no? Dicen los textos evangélicos, qué chiste amar al que te ama, ¿no? Qué chiste amar al que te trata bien, ¿no? Al que te trata mal. Entonces yo creo que las películas enseñan mucho eso dentro de este contexto, digamos, secular. Uh-huh. Yo seré defensor, aunque no sea creyente, pues que la Navidad tiene unas bases religiosas muy claras, ¿no? Entonces yo sí disfruto más escuchar el oratorio de Navidad que una obra quizás que tenga alusión navideña como el Cascanueces, uh-huh, pero que en realidad no corresponda ideológicamente o narrativamente a lo que realmente se tiene que contar, uh-huh, ¿no? Si tienes oportunidad de escuchar el oratorio, es muy bello, muy bello. Y se encuentra así tal cual. Sí, oratorio de Navidad, y lo pueden encontrar en múltiples versiones en YouTube, ¿no? Ajá. Sí. Y pues, ¿qué más podemos hablar de cuentos? Antes de cuentos, en cuanto a la música, ajá, ya más pop, digamos, ya más cercana, ya finales del siglo XX, principios del XXI, ajá, estos discos, las Navidades de Luis Miguel, los villancicos de... No sé si son los Timbiriches o quiénes son los que hacían estas pues Mijares y demás, que hacían Fideres y todo. Sí. Este disco de Navidad mexicana, pues, el de Michael Bublé. Ajá. Hay grandes joyas. ¿No? Y sabes que musicalmente las canciones de pop navideñas tienen unas secuencias muy identificables. O sea, estructuralmente. Tú haces una secuencia de acordes y dices, esto es para Navidad, ¿no? La canción icónica que cada año le da para comprarse lo que quiera, una isla más o un barco más a Mariah Carey, ¿no? La de All I Want is, in Christmas is You, ¿no? Ajá, sí. For Christmas. Esa es una canción muy bien lograda, por eso sigue funcionando, porque está tan bien hecha que no nos cansa, ¿no? Estructuralmente, ¿cómo? Digo, no sé, para quienes no sabemos, ajá, de música, ¿qué notas o qué melodía o qué hace que suene a Navidad? Pues yo podría hacer, a lo mejor, imaginémonos muchos árboles, ¿no? Un bosque de árboles y de pronto vemos uno que se parece a un pino y de pronto tienen ahí colgaditos unos frutitos rojos y dices, ese árbol parece de Navidad, ajá, ¿no? Y otros no. Bueno, hay estructuras armónicas que tienen estas cualidades muy navideñas y que principalmente nacen a partir de esta canción de esta mujer, pero no sabría explicarlo de otra manera. Digamos que es como
como el alma, ¿no? El esqueleto que tú puedes identificar en una persona o en otra y decir, son familia, ¿no? Ajá. Es porque tienen los ojos parecidos o porque tienen el mismo manera de hablar, etcétera. Eso mismo se puede identificar teóricamente en la música de muchas canciones navideñas, la verdad. Y ahora sí, lo que comentabas de la literatura. ¿Hay algún otro que te venga a la mente que, por una parte, que pueda ser navideño per se, o que de alguna manera la Navidad esté por ahí flotando en la historia? Pues hay un pequeño relato de Tolstoy que se llama Papapanov, que tiene esta cualidad de, pues, precisamente de la Navidad. De otros, aquí tengo una lista, mira, Hans Christian Andersen escribe un cuento que se llama El Abeto, y este cuento pues es de un abeto que no sabe cuál es el propósito de su vida, así como el patito feo, Ajá. ¿no? Hasta que dice, mi destino en la historia es ser un árbol de Navidad, ¿no? Entonces de eso trata este cuento. El regalo de los Reyes Magos, que es un cuento publicado en 1905 de William Sidney Porter, León Tolstoy, como decía Papapanov. Truman Capote tiene un relato que se llama Un recuerdo navideño. Paul Auster tiene un cuento, un pequeño relato navideño, pero digamos enmarcado en el contexto de la Navidad, porque trata de otras cosas, ¿no? Pero es muy, muy, muy de este espíritu. ¿Te acuerdas de la escritora de Mujercitas, María Luis Alcott? Ella escribe Navidad de Becky, Nikolai Gogol escribe un cuento que se llama Nochebuena, y Dylan Thomas una historia de la Navidad. Estos 7 ejemplos podríamos encontrarlos dentro de catálogos de antologías, ¿no? Y el año pasado salió por parte de Alfaguara una serie de cuentos victorianos. Y sí. ¿Sí lo compraste? No, muy se me bella escapó. edición, Sí, que con su pasta dura roja. Se me escapó, y cuando la quise buscar después, porque yo dije, va a pasar Navidad y va a estar en descuento. Sí. Pasó Navidad y ya no estaba. Sí, no, pasó Navidad y ya estaba descontinuada. Las historias de, pues no sé, de cualquier otra cosa. La festividad que siga, ¿no? Ajá. Sí. Se acabó, y estoy esperando a ver si esta Navidad por ahí sale. Seguramente. Y sí lo quiero. Los cuentos victorianos. Todo... Los que vi fue de alguna colección de Salvat, que creo que no necesariamente es de Navidad, pero en la Feria del Libro compré unos cuentos de Santa Claus, unos cuentos de Navidad. O sea, compré 3 ediciones. Cuento de Navidad de Dickens y otros más. Y otros dos libros sobre Santa Claus y sobre la Navidad. Sí, hay una serie de cartas de Papá Noel a los hijos de Tolkien. Ajá. Tolkien era un escritor muy, muy sesudo, ¿no? Pero también quería mucho a sus hijos. Y cuando eran niños, él les mandaba cartas. O sea, bueno, Papá Noel, ¿no? Les mandaba cartas, pero eran escritas por él mismo, por Tolkien. Y hay una edición que hay que ahorrar para comprarla, porque Dios con los libros actualmente y sus precios. Pero son las cartas que él escribió a sus hijos por parte de Papá Noel, ¿no? Y que realmente tienen un valor literario muy, muy, muy grande, ¿no? Al respecto. Qué maravilla la Navidad, sí. ¿No? Y precisamente estos productos culturales, la música, la literatura, el cine, nos permiten adentrarnos en esta atmósfera navideña. Ayuda también en ocasiones que la neblina esté baja, claro. Ayuda a que las lucecitas de la ciudad y demás, pero uno pone en el carro alguna pieza navideña y entonces empieza a envolverse en este ambiente. Claro, que no sea Tatiana o cosas así. Digo, cada quien, ¿no? Cada quien, pero sí, hay canciones que ya no deberían de poner, la verdad, en la radio, pero otras que valen mucho, mucho la pena, ¿no? Y yo creo que para aquellos que sean como un poquito escépticos alrededor de la música navideña, porque no creen, pero les gusta festejar, etcétera, no tengan miedo de buscar música religiosa navideña, tal cual, porque tiene una cualidad más allá de lo musical que conecta mucho, no solamente con la época, sino como con las sensaciones, ¿no? Aunque no crean, de verdad, búsquenlas y se van a dar cuenta
que como ellos tienen este aspecto de la creencia, entonces la música adquiere unas dimensiones diferentes. Y escucharlas en el templo, digo, igual yo no soy creyente, pues, para términos prácticos, soy ateo, pero el templo y su música, independientemente de la festividad, del contexto, es imponente. Sí, claro. Y no hay como escuchar un concierto. Un concierto de Navidad en la templo. catedral o algo. Sí, por supuesto. En fin, Por supuesto. hay manera de compartir playlist, ¿no? Si tú creas una playlist en Spotify, la compartes. ¿Te puedo pedir esa tarea? Claro. Y la ponemos en la descripción del video. Me parece. Quizás ya tenga una por ahí, voy a buscar, pero sí. Nos la compartes y la dejamos aquí en la descripción. De Bach a Timbiriche. Va. Sí. Me encanta. Opus, quién sabe cuál. Sí. Joel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación para platicar de todo y de nada. Dice Oscar Wilde que las mejores pláticas son así, ¿no? Se platica de todo y nada. Hice mi mejor esfuerzo por enfocarme. No, está. Pero genial. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Ya estaremos platicando en otras ocasiones. Claro que sí. De otras festividades o otras cosas que tengan que ver con la música, con la literatura y demás, ¿no? Por cierto, en la presentación no lo hice, pero te voy a presentar hacia el final. Joel es músico, curioso de las artes, amante de las artes, la cultura, las manifestaciones culturales. Sí, ¿no? Claro. El chismorreo cultural. Ajá. Sí, histórico-cultural, ¿no? Sí, me encanta. Y nuevamente te agradezco mucho. Y a ustedes por acompañarnos hasta este momento de la presentación del invitado. Sí. Por estar acá con nosotros. Lo cortan y lo ponen al principio. Y ya está. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en estos minutos. Les invitamos a que escuchen los demás episodios, los anteriores y los que vienen de este podcast producido por Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila, llamado Contrapuesto. Mi nombre es Jesús Cervantes, Doralí Castillo en la grabación. Les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Hasta la siguiente.